Gustavo Petro. Ayer tuvimos acá una larga charla con Alfredo Saade, justamente el recién nombrado jefe del despacho presidencial, que pues generó mucha controversia, sí, que según muchas personas, o lo que uno puede ver, podría estar asumiendo funciones de la Cancillería. Yo ayer se lo preguntaba, dijo, no, yo simplemente estoy siendo un articulador con el tema de los pasaportes, pero hoy amanecimos justamente con la renuncia de Laura Sarabia, la canciller que se supone tiene que liderar el proceso de los pasaportes. Es que, digamos, Jennifer, que esta nueva novela, porque es que la novela de los pasaportes lleva ya 2 años, fue la gota que rebosó la copa, pero esta es una relación que venía enfriándose desde hace varios meses y que sobre todo se enfrió después de que Laura Sarabia sale de la Casa de Nariño como directora del DAPRE y llega a la Cancillería. Laura Sarabia, Jennifer, asume la Cancillería el 29 de enero de este año, es decir, no estuvo tanto tiempo al frente de este ministerio. Y recordemos que en medio de su empalme con Luis Gilberto Murillo, pues estalla la crisis con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos por cuenta de los aviones con ciudadanos colombianos que habían sido deportados, que el presidente Gustavo Petro, en un trino en la madrugada, decide no aceptar en el país y pues regresan a Estados Unidos. 6 días después se lleva a cabo el 4 de febrero el recordado Consejo de Ministros, donde varios miembros del gabinete pues expresan en su momento las diferencias que tienen con varias decisiones que estaba tomando en ese momento el presidente Gustavo Petro. La principal de ellas, la llegada de Armando Benedetti como jefe de despacho, hoy ministro del Interior. Claro, porque hay una pugna no solamente política, sino jurídica entre Laura Sarabia y el señor Benedetti, que fue nombrado pues ministro del Interior, y en ese Consejo de Ministros Laura habló. Exactamente, pero también la vicepresidenta Francia Márquez, porque acuérdese que habló Susana Muhammad, habló en ese momento Alexander López, que todavía estaba en el Departamento Nacional de Planeación, pues la vicepresidenta Francia Márquez muestra su inconformismo, no solo con la llegada de Benedetti a la Casa de Nariño, sino también con la recién posesionada canciller Laura Sarabia. Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo, también he sido honesta, y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta, he sido una mujer transparente, y cuando decidí juntarme con usted, también lo hice con la honestidad con lo que hoy lo miro a los ojos y con la que hoy miro a mi país y con la que hoy miro a cada comunidad y con la que miro a todos los ministros y ministras, que sé, presidente, que puede ser que tenga muchos errores, pero esta gente que tiene aquí... Y eso decía la vicepresidenta Francia Márquez. Estamos haciendo este recuento porque, bueno, esta mañana tuvimos la renuncia de Laura Sarabia como canciller, ya se lo comunicó al presidente, pero como decíamos, tema de los pasaportes, este tema de Alfredo Saade, con quien hablamos ayer y que dijo varias cosas criticando, por supuesto, la gestión de la canciller, pues fue la gota que rebosó la copa. Pero esto comenzó desde hace mucho, por eso estamos tratando de llevarles a ustedes este recuento para que entiendan el proceso que ha seguido esta ruptura, esta pugna entre Laura Sarabia y el gobierno del presidente Gustavo Petro, que llevó a esta renuncia. Ahí teníamos el audio de la vicepresidenta, pero en ese mismo consejo, Lucas, pues también hubo un choque con Gustavo Bolívar. La discusión en ese momento se inició después de que Sarabia, al mencionarle el vuelo con inmigrantes en situación irregular deportados desde Estados Unidos y afirmara que no hubo presencia de funcionarios del Departamento de Prosperidad Social para recibirlos. Ahí me acuerdo mucho que el señor Bolívar dijo, Laura está mintiendo. Escuchen. No sé, un servicio de ayuda porque ya colapsaron los cónsules. Tuvimos adicionalmente, presidente, según su instrucción que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Sí. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Bueno, entonces no puede ser discurso, no es tiene que ser realidad. Presidente, eso no es verdad, tenemos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Entonces, el asunto, ministro de Hacienda, es que tenemos que hacer traslados para aumentar el personal, ojalá con colombianos allá.
Lo cierto, Jennifer, es que desde la salida de la Casa de Nariño, muchos daban a Laura Sarabia como la mujer más poderosa del gobierno, como la segunda a bordo en la presidencia, y lo cierto es que la relación desde enero, febrero, pues no vuelve a ser igual. Sin embargo, uno de los momentos en público donde más quedó evidenciado esto fue en abril. El 14 de abril, casi 24 horas después de la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador, que ganó Daniel Noboa, no había habido ningún pronunciamiento oficial por parte del gobierno colombiano, y Laura Sarabia, es decir, esto gana las elecciones el domingo, el lunes en la noche, trina la canciller felicitando a Noboa, dice: felicitamos al nuevo presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, el hermano del pueblo Ecuador, el hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz. Pero se acordará usted que unas horas después, el martes, el presidente Gustavo Petro trina completamente en contravía del trino que había hecho la canciller Sarabia. Dice el presidente: los informes que recibo son preocupantes, la dirección de las elecciones estuvo bajo vigilancia militar directa y armada con rostros en capucha, creo que el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Y en otro trino, dice el presidente, la OEA señala irregularidades en las elecciones del Ecuador. En 7 provincias se decretó el estado de excepción y el ejército dirigió la jornada electoral. Las mesas durante las elecciones y el conteo de votos, no hay elecciones libres bajo estado de sitio, no puedo reconocer las elecciones en el Ecuador. Desautorizaba entonces el presidente públicamente lo que había trinado su canciller Laura Sarabia. Yo sí le tengo que decir, Lucas, que a mí me extrañó sobremanera, y creo que a todo el país, cuando el presidente Gustavo Petro fue a la posesión de Noboa, porque después de esta desautorización a Laura Sarabia, que se aparezca allá, yo no termino de entender qué fue lo que pasó, por qué fue, y luego tenemos pues la historia de Manta y demás, que no hay como nada comprobado, pero sí me pareció muy rara esa presencia. Raro, y acuérdese que después de esto hay un trino en el que Laura Sarabia le cuenta a la opinión pública que en una diligencia en la fiscalía le había entregado unos audios que no conocía el país sobre Armando Benedetti. Después aparecen las famosas carpetas donde decía caso penal contra Armando Benedetti y demás, que bueno, esta ya es una pelea que también podríamos hablar horas y horas enteras. Pero hay otro episodio que demuestra ese enfriamiento en la relación entre Sarabia y Petro y realmente el resto del gabinete, y fue en mayo, Jennifer, durante la cumbre China-CELAC. La canciller Sarabia, no sé si usted se acuerda, viajó desde Colombia no en el avión presidencial junto al presidente y el resto del gabinete, sino que lo hizo primero en avión comercial y segundo, nos llamó aquí la atención, que lo hizo en clase económica, además de 1 o 2 días antes que el presidente. Yo me acuerdo mucho, acá tenemos la foto de la canciller Laura Sarabia en un avión comercial tratando de montarse en una sillita por ahí, ni siquiera en primeros puestos, Lucas, y me acuerdo también del video que ellos mismos desde la Cancillería, desde la cuenta de la Cancillería, pues contaron que estaban viajando. Yo creo que fue muy intencional lo que se hizo ahí, mostrar que no se iban con el presidente, sino que se iban por su cuenta. En su momento le preguntamos a la Cancillería, la respuesta fue que esto se hacía por protocolo para que la canciller pudiera estar cuando llegara el avión presidencial a China recibiendo al presidente abajo. Eso llamó mucho la atención, pero hubo 2 detalles que llamaron todavía más la atención, y es que durante ese viaje, mientras el presidente Gustavo Petro y 8 ministros estaban en China, el Senado negó la consulta popular presentada por el gobierno, y entonces una noche, allá de mañana ya en China, el presidente Gustavo Petro hace una locución desde Beijing con todos los ministros que lo estaban acompañando, y no sé si usted se acuerda, Jennifer, brilló por su ausencia la canciller Laura Sarabia, y tenemos la foto de la locución. Sí, y yo creo que esa foto también fue muy diciente. Una imagen habla más que 1000 palabras, y que no esté la canciller al lado del presidente hablando de un tema internacional, pues dejaba mucho que desear. Y cuando empezamos a indagar y empezamos a preguntar los medios por qué la canciller Sarabia no estaba en esta locución importante, porque se acababa de caer la consulta popular, la respuesta que encontramos es que la canciller Sarabia estaba viajando en tren bala desde la ciudad de Beijing hasta la ciudad de Shanghái, porque no había cupo en el avión presidencial. Pero ahí sí nos metemos de una vez, Lucas, en el tema de los pasaportes, que estamos haciendo el resumen, el recuento para tratar de hilar, porque la política colombiana a veces avanza tan rápido que uno no le alcanza a coger las pistas. Estamos haciendo una organización de cómo ha comenzado a verse esta pugna de una mujer que parecía una de las más fuertes dentro del gobierno de Gustavo Petro, que muchísimo la criticaron, Lucas, cuando salió con el tema de la niñera, salió del gobierno, cuando volvió a ocupar un puesto importante, luego es nombrada canciller. Yo me acuerdo, críticas le llovían. Hoy están diciendo que es una de las más sobrias, inteligentes, aplomadas, es decir, ahí está la variedad de opiniones, pero metámonos de una vez en el tema de pasaportes para hablar con nuestro próximo invitado. ¿Cómo comienza este tema de los pasaportes en este episodio? Es que para hablar de la novela de los pasaportes, pues nos podríamos ir 2 años atrás a todo lo que pasa con el ex canciller Álvaro Leiva, que de hecho termina pues fuera del cargo a raíz de esto y termina inhabilitado para ejercer cargos públicos por cuenta de la Procuraduría, pero esto se reactiva, Jennifer, en los últimos días.
Hace una semana más o menos la canciller Sarabia anunció que iba a firmar una tercera urgencia manifiesta para que Thomas Gregan Sons, o como nos decía ayer la unidad, ¿cómo era que nos decía la que teníamos UTL? la que nos dijo ayer el señor Unión Sade. Temporal. La Unión Temporal Documentos de Viaje 2025. Un grupo de sociedades, no solamente... Es como que no le dijéramos Gregan Sons. Que no dijéramos Thomas Gregan Sons, pues continuará imprimiendo y emitiendo los pasaportes de los colombianos. Esto, por supuesto, pese a la oposición pública que ha hecho el presidente Gustavo Petro desde el primer momento. Los planes del gobierno que anunció el canciller Luis Gilberto Murillo eran migrar este servicio a un modelo público con el apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal y con la impresión aquí en Colombia por parte de la imprenta nacional. Desde la Cancillería, en cabeza de Laura Sarabia, afirman que no hay condiciones técnicas para que a partir del 1 de septiembre, y es que eso es lo más importante, hoy es 3 de julio, es decir, quedan menos de 2 meses para que termine esa prórroga al contrato que se le había hecho a Thomas Gregan Sons, y pues desde Cancillería dicen que no hay las condiciones técnicas para que asuman la impresión a partir del 1 de septiembre. Y ahí fue la contradicción que le hizo el presidente Gustavo Petro, porque una cosa dice la canciller con el tema de Thomas Gregan Sons, dice tenemos que prorrogar 11 meses este contrato porque realmente no estamos todavía listos, y aparece el presidente Gustavo Petro diciendo, no señora, eso no se va a hacer, Thomas Gregan Sons sale de esta situación, nosotros nos vamos a encargar, tenemos la posibilidad. Escuchen lo que decía el presidente. Igual que no va a seguir con Thomas & Greg, porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta. Y el canciller, por demorarse en hacerme caso de suspenderla, terminó en un lío que lo llevó fuera por culpa de la Procuraduría y ahora quiere vengarse de mí con sus famosas carticas tontas, porque yo no hago vida social ni privada con el señor Leiva. Solo puedes oír chismes mal contados. Entonces aquí, incluso de un agente de inteligencia español, que le he pedido a DNI. Y esto es lo que decía entonces la semana pasada en Consejo de Ministros, Jennifer, el presidente Gustavo Petro, en contravía nuevamente a la decisión que había tomado la canciller Laura Sarabia. De hecho, pues lo que se ha conocido es que habían hablado previamente y que en algún momento pues ya la canciller le había planteado al presidente, es necesario declarar una tercera urgencia manifiesta porque no estamos en capacidad de que la imprenta en Portugal asuman la impresión de los pasaportes a partir de Pero ahí, a mí me parece clave ahí, porque en ningún momento Laura Sarabia dijo no se puede hacer porque vamos a seguir por la eternidad con Thomas Gregan Sons. Simplemente dijo no estamos en capacidad todavía, vamos a hacer una prórroga durante 11 meses para poder nosotros adaptarnos, todavía no está firmado el contrato con la Casa de la Moneda de Portugal, tenemos que adaptarnos, tenemos que recibir esa transferencia de conocimiento y tecnología, y por eso tenemos que volver, porque ya esta sería la tercera prórroga, ¿no? Imagínese, tercera urgencia manifiesta. Imagínese, entonces... Si en 3 años no pudimos... Pues, no, pues yo creo que en algún momento podríamos pero pues por ahora no se puede, el presidente dice que no, y ahí es cuando aparece el señor Alfredo Saade Lina, que justamente ayer lo tuvimos acá, que él decía, yo no estoy asumiendo ningún tipo de función de la Cancillería, no estoy usurpando para nada el poder, porque acá se le preguntamos el poder de la Cancillería, por supuesto, sino que estoy siendo un articulador del tema de los pasaportes. Sí, él dijo que él no podía tener como esa delegación de manera oficial porque eso no estaba dentro de sus facultades y competencias, que ese no era un tema de él, pero que él iba a ser como el orquestador, ¿no? Como el director de orquesta, y recuerdo que nos decía entre la Cancillería, la imprenta nacional, y ahí nos dio una noticia, Jennifer. Él dijo entonces, aseguró con nosotros aquí en Mañanas Blue 10 AM que por orden del presidente Gustavo Petro, pues ese iba a ser su trabajo. Hay contrato firmado, es decir, hoy no tenemos contrato firmado, eso está por hacerse. Lo vamos a firmar en horas, si no estoy mal. Pero con Portugal. Con Portugal. Y, quiero decir, pero entonces, pero mire, señor Saade, perdóneme. Permítame un segundo. Esa unión con Portugal nos va a permitir que Portugal inicie el empalme normal que inicia cualquier contratista con el contratista saliente o cualquier funcionario con el funcionario saliente. Y nosotros pensábamos, Lina y Lucas, que nos estaba dando una gran noticia. En horas vamos a firmar el contrato con Portugal y dijimos, pues qué bien, porque esto se puede ir solucionando, pero luego dijo, no es hoy. ¿Cómo así? ¿Horas cuánto es? Pero además le voy a decir una cosa, Jennifer, y es que he conocido de muy buena fuente que el gobierno portugués o la embajada de Portugal ayer le pidió más documentos al gobierno colombiano. Les pide primero que remitan una copia
del convenio interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, y sobre todo en un oficio que le envía a la Cancillería a la Procuraduría, donde están preguntando justamente, bueno, ¿en qué va este tema? Dicen que se puede demorar hasta 35 semanas entre la firma del convenio entre, voy a decir, Colombia y Portugal, que sería, y está por verse si es la imprenta, si es la Cancillería, 35 semanas, eso es 8 meses, es decir, póngale que usted firma hoy ese convenio, queda firmado hoy, como decía el señor Saade, 8 meses, Sebastián. Si usted pone, Lucas, en una balanza el costo y el beneficio de esta obstinación del presidente, yo creo que puede ser una decisión muy costosa. Primero, la cantidad de cadáveres que ha dejado este caso: Marta Lucía Zamora, Álvaro Leiva, Laura Sarabia, no es mucha gente, y gente pesada. Y dos, en el caso en el que salga mal, bueno, esto para la oposición en plena campaña, si esto sale mal, pues es casi que balas gratis que usted le regala a los otros. Entonces, Jennifer, si esto sale mal, yo creo que puede ser de las peores decisiones del gobierno, del presidente, por estar obstinado en algo. Se le cayó una buena parte del gabinete. Jennifer, y es que precisamente ayer, mientras el pastor Saade nos daba al aire esta noticia y decía, en horas vamos a firmar este contrato con el gobierno de Portugal, que todos quedamos pues muy sorprendidos porque no entendíamos cómo iba a pasar. Yo incluso le cuestioné y le dije, Portugal dijo que después de la firma necesitaba al menos 8 meses de preparación, y pues estamos a muchísimo menos. Que son las 35 semanas de las que nos habla Lucas. Exactamente, estamos a muchísimo menos de eso. Y ahí también nos cuestionábamos por qué entonces él está en todo esto y si la Cancillería pues debía firmar, porque es que es la Cancillería la que tenía que asumir, y él decía que no era necesaria esa firma de la Cancillería. Es por eso que hoy Laura Sarabia en su comunicado pues señala muy pertinentemente, dice que no comparte decisiones que se han tomado en los últimos días y por coherencia personal e institucional no puede acompañar pues las decisiones, pues no menciona lo de los pasaportes, pero todos sabemos que está refiriéndose a eso, y señala que no se trata de quién tiene la razón, es decir, como no es un berrinche, no es un capricho, sino de un rumbo pues que no es posible ejecutar, porque es que estamos hablando de algo en tiempo récord, que ojalá, como el pastor Saade pues nos decía ayer, salga bien, pero es muy difícil, revisando la realidad, que esto vaya por buen rumbo. Ahora, 8 meses son 5.800 horas. Y finalmente lo que nos dijo ayer fue en horas. Y en horas puede ser 8 meses, de pronto es en 5.800 horas. Mío. Sí, la verdad es que estas distracciones no son serias con el país. A mí sí me da pena porque no, si nos dice esto se puede firmar en horas, uno entiende que en horas es hoy, hoy mismo, 24 horas máximo. Los 8 meses que pide Portugal son después de la firma. ¿Y que no se ha firmado? En horas firmaremos, pero lo que Portugal ha dicho es, después de la firma, deme 8 meses para poner la vaina a andar. Y mire, justamente en la misma entrevista que tuvimos ayer, fue una entrevista larga, le pudimos preguntar muchas cosas al señor Saade. Yo le preguntaba también, bueno, esta pugna entre la canciller Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro, pues se está viendo reflejada acá, y él decía, no, acá no hay ninguna pugna. Escuchen. Yo no he visto ninguna pugna entre el presidente y la canciller, porque si hubiera pugna, pues la hubiera sacado, ¿no? O sea, cuando uno es presidente, uno no entra en pugna con ningún funcionario. Uno, cuando tiene pugna con un funcionario de rango menor y uno tiene la potestad de retirarlo, pues lo retira. O sea, no hablemos de pugna, que yo no creo que eso exista, ¿cierto? Pero también le quiero decir que yo no estoy volándome la cerca de nada, absolutamente nada, con temas de Cancillería. Yo estoy en lo mío, estoy cumpliendo la orden del señor presidente de la República, y lo mío es articular, y estoy articulando y lo voy a llevar hasta el final. Lo cierto, Jennifer, es que le preguntamos también al pastor Saade, al jefe de despacho presidencial, si había hablado con la canciller Sarabia en las últimas horas, que recordemos también, todo esto coge la canciller fuera del país. Estaba ayer en Sevilla acompañando en un foro al presidente Gustavo Petro, y desde ayer viajó a Praga, donde se va a inaugurar la nueva embajada de Colombia en la República Checa. Le preguntamos si había habido comunicación, porque finalmente, como usted lo dice, son varios los que piensan que aquí hubo una usurpación de funciones de lo que tradicionalmente y por ley casi le corresponde a la Cancillería, y esto fue lo que nos respondió. Sí, yo he hablado con ella, tuve una conversación general donde le informé lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Ella estaba fuera del país, y le informé que la orden que tenía el señor presidente de la República era articular. Claro que sí, yo soy un hombre respetuoso de los espacios. Claro. Y esto es una orden directa del presidente Gustavo Petro. Quien toma la decisión de que usted se haga cargo de todo este tema de los pasaportes es directamente el presidente Petro. Sí, señora, y se va a cumplir, porque yo lo que hago es articular. La orden es articular, no hacerme cargo de los pasaportes. Y de ahí el articulador, le vamos a llamar el articulador, porque dijo, yo soy
el articulador de este proceso. Pero mire, vamos a cerrar este recuento con un pedazo de esa misma entrevista que a mí sí me parece muy diciente y es un poco lo que estamos viendo hoy. Dijo, yo soy una persona que obedece, yo le obedezco al presidente y aquí el que no haga lo mismo, pues debería hacerse al costado, justamente lo que hizo hoy Laura Sarabia. Lo que le puedo decir es que ya el presidente Petro se pronunció y ese pronunciamiento del señor presidente Petro lo rodeamos todos dentro de este gobierno. Quien no rodee el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro debe dar un pie al costado. Y vamos a hablar entonces después de este recuento para refrescarles la memoria, para ubicarnos un poco en esta pugna.